1000 mensajes. Hoy es el número 066. Este número del 066, el 66, nos da un mensaje que debemos reflexionar. Y el mensaje tiene unida dos cosas. Uno es el miedo sobre todo a enfrentarse a uno mismo. Es decir, no es el miedo a enfrentarse a los otros, a los demás, al mundo. Es el miedo que sentimos los seres humanos muy frecuentemente para enfrentarnos a nosotros mismos, cuya consecuencia, por supuesto, no puede ser positiva, es una consecuencia negativa, porque es una consecuencia que nos produce desconocimiento y nos produce además una gran inseguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para enfrentar estos miedos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos? ¿Qué pensamos que podemos encontrar? Entonces podemos tener una gran cantidad de fantasías que son fantasmas, que son monstruos, pero que esos monstruos desaparecen apenas se le pone la linterna del conocimiento y desaparecen. Y uno se pregunta, ¿y tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto miedo, realmente por algo que no era sino una simple percepción de algo? Bueno, el miedo lo tenemos que trabajar, lo hemos trabajado en estos 1000 mensajes por su presencia negativa, también con su presencia positiva, y el miedo nosotros lo vemos como una de las emociones básicas, pero además es una emoción básica que sale en nuestra metódica cuando tenemos muchas amenazas y sentimos que nuestras fortalezas no son las suficientes como para enfrentarlas con éxito a esas amenazas. Entonces nos encontramos realmente con una realidad muy importante que es el miedo, una de las 4 emociones que hemos dicho que hay un miedo negativo que nos paraliza, que inclusive nos hace huir, pero también hay un miedo positivo y ese miedo positivo nos ayuda a organizarnos. En este caso, además, el enfrentarse a uno mismo, ese miedo a enfrentarse a uno mismo nos va a dar mucha inseguridad porque inclusive entonces comienzan todos los pensamientos a exagerar aquella amenaza interna que tenemos y que no nos atrevemos a iluminar con ese conocimiento para que desaparezcan o realmente para enfrentarla de la mejor forma posible. Entonces aquí hay dos cosas que nos ayudan a enfrentar los propios miedos. Y esto yo sé que es muy fácil decirlo. Otra cosa es sentirlo. Pero vamos a ver si con estas dos cosas funciona. El primer elemento es un rasgo fundamental, es la valentía. Y nosotros llamamos que valentía es la capacidad para enfrentarse a lo que nos genera miedo, en este caso dentro de nosotros mismos o dentro de nuestra misma personalidad, para ver qué vamos a hacer con eso. La valentía está fundamentada, y esto es lo importante, en valores, en los valores suficientemente sólidos que sean capaces de generar un posicionamiento de verdad de ultranza. Por este valor soy capaz de morir. Este es el máximo. Este es el máximo del valor. Cuando esos valores realmente nos colocan en situaciones de defensa de lo que es ese valor. Eso yo creo que es fundamental. Entonces nos hace preguntarnos a nosotros cuál es el valor. ¿Cuál es el valor que por el cual nosotros somos capaces de dar hasta nuestra vida? Ese es un valor. Y el segundo elemento que ayuda a enfrentar a los miedos consigo mismo es la educación. Es decir, tener una buena información pertinente, veraz por supuesto, y pertinente, así como tener una buena instrucción para manejar ese sistema, para manejar la información, y eso nos va a producir una buena educación. Cuando hay mucha valentía sin educación, el enfrentamiento a uno mismo es muy riesgoso, pero también cuando hay mucha educación y hay poco valor, también luce inconveniente. Entonces, para enfrentar esos fantasmas, para enfrentar esas realidades que a lo mejor están dentro de nosotros y que nos generan miedo y con ello inseguridad y con ello nos hacen bajarnos en nuestra productividad o en cualquier elemento de nuestra vida,
Entonces tenemos esto, tenemos el valor, la valentía y tenemos la educación. Si tenemos estas dos cosas, podemos enfrentar con mayor éxito nuestros propios miedos. Este es el número 066, el 66, que como vemos es extremadamente importante en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas personales y en la vida de la gente que nos acompaña en esta vida, en este vivir. Será hasta el próximo número. Este fue el número 66 de los 1000 mensajes.